Por ahí se dice ni que en mi sueño logré. Ey. Por ahí se dice ni que en mi sueño logré. Pero nadie sabe cuánto a papá Dios le oré. Ey. Y yo no te niego que sufrí, también lloré. Y yo de lo malo algún día me reiré. Por ahí se dice ni que en mi sueño logré. Pero nadie sabe cuánto a papá Dios le... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola chicos, hola chicas, ¿cómo van? Bueno, acá ya son las 6:05. Nos encontramos en Pichilemu nuevamente, ¿ya? Fue un fin de semana en donde nos reunimos con personas de alto valor. Eh, Yo actualmente desarrollo una red de mercadeo y hoy en día nos encontramos acá porque decidimos juntarnos con parte de los líderes de la organización que hoy en día estamos creando, personas que ya tienen equipos de 30, de 100, de 250 hasta 500 personas dentro de su equipo. Y nada, para mí ha sido un fin de semana de mucho crecimiento, de mucha introspección, ya, eso es clave, mucha introspección. Em, y bueno, entre toda la lluvia de ideas, aproveché este spot y también aproveché de poder, no sé, dejarme fluir, ¿ya? Y bueno, ayer entre muchas conversaciones nació la forma de poder crear un podcast. Y bueno, todo el material que nosotros hoy en día estamos creando, la visión que tiene es que bueno, literalmente pueda impactar, ¿ya? Llega un momento en donde, claro, yo te soy sincero, yo empecé a hacer negocios por dinero. A mí cuando me presentaron esta oportunidad, tenía 25 años, había salido recién de la universidad, había estudiado nutrición y dietética y bueno, gracias a Dios pude tener la fortuna de que una persona que hasta el día de hoy le agradezco, me incentivó a leer un libro que se llamaba Padre Rico, Padre Pobre. Y este libro vino literalmente a cambiar todos los paradigmas que tenía. La verdad es que mi familia siempre había pensado que la única forma de generar ingresos era con un empleo. Y si bien un empleo no es algo malo, pero nunca me hizo sentido el tener que dar toda mi energía, mi tiempo en el sueño de otra persona. Y fue así que Brian me presentó esta oportunidad que estoy desarrollando ahora. Y hasta el día de hoy claramente le agradezco. Ha sido una oportunidad maravillosa, una compañía que me ha permitido viajar, una compañía que me ha permitido crecer, mejorar varios aspectos de mi vida, como la mentalidad, inteligencia emocional. Y, y bueno, estuvimos en el proceso en donde aproximadamente a los 7 meses llegamos, entre comillas, al primer resultado, que era obtener una membresía gratuita o una beca de viajes, en donde tú te olvidas de pagar, en este caso, una membresía por el hecho de haber ayudado a 5 personas eh, a poder tener una planificación de viajes, ¿ya? Y bueno, ahí claramente me estanqué un poco, si bien siempre he tenido hambre, pero claro, las condiciones de la vida en donde, como inicié con 3 empleos, porque claramente al principio igual inicié con empleos, no tenía tiempo para desarrollar esta oportunidad, hasta que llegó un momento en donde me despidieron de todos los empleos y me dediqué al 100% a esto. ¿Ya? Y ahí claramente el proceso fue mucho más rápido, pudimos llegar a lo que es el primer rango en el año con 4 meses, pudimos construir un equipo de 30 personas, 30 soñadores, 30 personas que querían construir sus viajes, sus negocios, sus activos financieros, y eso realmente motivó, ¿ya? Yo la verdad es que nunca había tenido experiencia desarrollando este modelo de negocios, y así pasaron los años. Me estanqué aproximadamente 2 años en la primera posición y era netamente porque, entre comillas, estaba un poco cómodo. Luego, claramente, volví a un empleo porque no podías vivir con $500 y tuve un empleo de part-time donde me generaba un sueldo de aproximadamente $500 y aquí vivir en Chile con $1000 tampoco está mal. Sobre todo si no tienes hijos, no tienes responsabilidades y aún vives con tus padres. Bueno, ahí claramente me sometí al proceso hasta que llegó un punto en donde
me cansé de tener el mismo resultado. Ya iba a llegar un momento en que te vas a cansar en tener el mismo resultado. Te cansas. O sea, mismo sueldo, mismo nivel de liderazgo, porque claramente el hecho de no poder llegar a una siguiente posición es porque todavía tienes el mismo nivel de liderazgo. Y entendí en el proceso en que más que ser la persona, cuando tienes el resultado, tienes que construir la persona para tener el resultado, que son conceptos súper diferentes, porque muchas veces pensamos que tenemos que ser líderes cuando tengamos el rango, el cargo, pero no, podemos ser líderes sin tener la necesidad de tener un cargo o sin la necesidad de tener un rango. Entonces, luego claramente pudimos llegar a la segunda posición, nos demoramos prácticamente casi 3 años en llegar a construir un equipo de más de 100 personas. Y el proceso, la verdad es que yo lo valoro mucho. Creo que si hay algo que valoro de esto es que me ha forjado a mí como líder, como persona. He podido crecer en mi inteligencia emocional, he podido construir una inteligencia emocional súper poderosa. Y llega un punto en donde empiezo a llegar con personas, en donde mi negocio se ve claramente creciendo. Y ya llega un punto en donde empiezo a ver ya la tercera posición de la compañía, que es el regional director. Es una posición en donde te permitía impactar en más de 250 personas, ayudándolas a planificar un viaje, ayudándolas en este caso, a poder ayudarles a crear un activo financiero, que eso a la larga te va a dar tiempo, te va a dar libertad. Y eso era lo que también me fue motivando, porque al comienzo partes como unipersonalmente, sin embargo, con el tiempo vas desarrollando lo que es la influencia en las demás personas, el hecho de poder ayudar a más personas a viajar, a construir negocios, eso te llena mucho más con el tiempo. Pero para que te llene, primero tienes que tener cambios internos. No puedes tener el mismo resultado, o sea, no puedes mejorar el resultado si sigues teniendo la misma información. Tienes que sí o sí cambiar la información, cambiar el software, actualizar el software. Y esto es lo mismo que un computador. O sea, si tú quieres cambiar el software, tienes que eliminar la información anterior. Nosotros somos como un computador. Si tenemos mucha información y si tenemos información con virus, ¿qué pasa con nuestro computador? Nuestro software se va a poner lento, no va a poder responder a lo que nosotros queremos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Limpiarlo y darle una nueva información, un nuevo software, cambiarlo. Y luego llegamos a lo que es la carrera del tercer rango y llega un punto en donde mi negocio toma un camino diferente, ¿ya? Donde pudimos llegar a personas que le empezaron a dar velocidad al negocio, ¿ya? Personas que yo no conocía, personas que un día llegaron, ingresaron a la compañía y me tocó conocer a esas personas porque yo y junto a otro socio que tuve, no los conocíamos. ¿Qué pasó? Que un día X, un 11 de marzo, nos llegó un correo a la mañana, nuevo socio miembro acaba de activarse y acaba de ingresar a tu equipo. Cosa que yo claramente me extrañó porque era como un socio nuevo que llegaba de la nada. Lo contactamos y el tipo parecía ser una buena persona. Nosotros nos dejamos guiar por la energía, por la emoción de poder llegar a otro resultado que andábamos buscando hace años, ¿ya? Y la persona llegó con una velocidad tan brutal que literalmente era de otro nivel. O sea, empezó a registrar a muchas personas y hasta que llegó a un punto en donde llegaba hasta las 25 cuentas, con en este caso la membresía más poderosa que tenía la compañía. Llegó abril, el chico ya había tenido su equipo, ya tenía un equipo de aproximadamente 7 8 personas, y abril yo sentía que íbamos a subir de nivel, abril del 2026. Empezamos muy full, lo que era la construcción del primer resultado del primer rango nos demoramos 2 días, lo que fue el segundo nos demoramos 8 días, y seguimos hasta el día 22
de abril, en donde ya habíamos levantado mucho, mucho, mucho nuevo cliente, nuevo socio, y llega un correo. Ojo, llega un correo. En donde nos dicen que estas 24 cuentas se habían hecho de manera ilegal. O sea, estas personas que habían ingresado al negocio habían creado cuentas con tarjetas robadas. Y fue como, wow. Yo había invertido todo el dinero que había ganado, había invertido en ir a ver a los socios, había invertido en claramente en diferentes cosas, en almuerzo, en comida, en transporte, y estaba apostando, era el día 24 de ese mes, nos faltaban prácticamente, ya teníamos el tercer rango listo, eh, y nos llega el correo y fue como, ¿esto es real? ¿Esto es real? Y, y claro, ese mes llegó el día 28 y me inactivaron mi cuenta. La cuenta que yo había construido con tanto amor, con tanto cariño, en la cual había pagado el precio, me la desactivaron. Y, y claro, me la desactivaron, no podía hacer nada. Y llegó un momento en donde no sabía qué estaba pasando, no sé si sabía, no sé si era un mensaje. Y claro, me empecé a preguntar muchas cosas. Empecé a dudar de mí, empecé a preguntarme si esto realmente era para mí. Y eso no era todo, porque ese mes no pudimos cerrar el Regional. Ese mes nuestra cuenta quedó en, en evaluación por posible fraude. Me llegó un buen correo de posible fraude. Y oh, es fuerte, es fuerte, fuerte, fuerte. ¿Y qué pasó? Siguió corriendo el mes, yo actué con fe, seguí presentando, seguía accionando, seguía conectándome con el equipo, seguía haciendo las cosas sin saber qué iba a pasar conmigo. Lo seguimos haciendo, seguimos sembrando. Y llega un momento en donde luego de una investigación me llega un correo y me dice, Miguel, eh, tú ya no puedes pertenecer a la compañía por fraude. Y fue como, ¡fua! Ahí ya no respondía nada, o sea, mi mente se paralizó cuando recibí ese correo. eh, Literal, no sabía qué hacer. Empecé a pensar muchas cosas, empecé no sé, a pensar qué iba a hacer de mí, o sea, literal. Y si hay algo que yo en ese momento valoro, fue la inteligencia emocional como me lo tomé. Porque literalmente, y no es porque buscara una opción B, sino que mi mente al tiro pensó en buscar soluciones. Pensó en qué iba a hacer si saliera mal o si ya estaba saliendo mal, ponerme en modo acción. Y bueno, ahí claramente agradecer también a un Antonio Martínez, un Eric Díaz, que gracias a ellos claramente pudieron apelar. Mandamos pruebas de que literalmente yo no era parte de esto y bueno, gracias a Dios me devolvieron la cuenta. Pero no pasó ahí lo terrible. Lo terrible es que como yo sabía que iba a llegar a una posición más alta, tomé un préstamo, 1 millón de pesos para comprarme un computador. Y también lo siguiente que pasó fue que todas estas personas que habían hecho mal el tema el tema de lo del fraude, ellos también sacaron dinero de esto. ¿Y qué pasó? Alguien se tenía que hacer responsable de la deuda. Casi $3.000.
En junio tenía la cuenta, tenía un activo financiero, porque ya en ese entonces tenía sí o sí asegurada la primera posición de la compañía, sabía que todos los meses me iban a llegar $500 y, y bueno, en ese aspecto sabía de que de cierta forma ya luego de 3 años, y esto es súper importante, primer clic, luego de 3 años, no, perdón, luego de un año, 4 meses, yo había creado un activo financiero de aproximadamente $500, que es lo mismo que la mayoría de las personas se encalilla o se endeuda para poder construir una casa, pero la cual tiene que pagar por 20 años. Yo había creado un activo financiero de esa cantidad de dinero. Y eso de cierta forma me tranquilizó porque sabía que tenía algo, entre comillas, ya ganado. Un activo financiero es algo que me va a dar dinero, esté o yo no esté, ya lo tenía asegurado, pero la deuda era de 4 millones de pesos. Y en ese entonces, entre mayo, junio, julio, agosto y septiembre, fueron los meses en donde literalmente, chicos, no tenía dinero. No tenía, no tenía dinero. eh, Tenía aproximadamente para sobrevivir $150 mensuales. Esa es la verdad. Tenía $150 para comer, para transportarme. Y eso fue súper loco porque ayer estábamos haciendo una actividad, estábamos haciendo un feedback de libros. Y justo me tocó leer, o sea, comentar el libro que estaba leyendo yo, que es un libro de uno de mis mentores, claramente del libro de Antonio Martínez, y él mencionaba en un momento en donde también en su proceso para construirse como millonario, como una persona de impacto, como una persona que influye en muchas más personas, él también pasó por eso. Y fue como, ¡buah! Lo estoy pasando, lo estoy pasando. Hubieron momentos, y esto es súper íntimo, hubieron momentos donde no tenía dinero, o sea, no tenía dinero para almorzar. Eh, lo bueno que siempre tuvimos esa visión empresarial, tuvimos la oportunidad de poder reservar una oficina donde yo vivo acá en Linares, ciudad de Linares, Chile, y junto a otros socios generábamos un arriendo en donde teníamos la oportunidad de poder tener un espacio para poder llevar a nuestros invitados, a las personas que quisieran conocer el proyecto. Y literalmente, chicos, pasé todos estos meses ahí. O sea, lo importante es que ahí tenía ducha, tenía de todo y mi oficina fue mi casa. Fue mi casa. Pasaba el tiempo ahí, iba al gimnasio, siempre mantuve los hábitos, siempre me levantaba temprano, iba al gimnasio, a las 10 ya estaba listo con el entrenamiento, con la lectura, con la meditación. Y, y claro, o sea, luego llegaba el día y mi almuerzo, chicos, muchas veces era solamente o dos tarros de atún. O sea, y fuerte igual porque me acuerdo de esos momentos en donde había duda, en donde no sabía qué hacer. De parte de mi familia me preguntaban cómo me iban. Yo le había dicho en el mes de abril que iba a llegar a la tercera posición. Se lo había decretado, de hecho, a mis padres. Le había dicho que ya iba a tener un resultado que me iba a permitir poder tener una mayor libertad, un mayor estilo de vida y pasar de construir un activo financiero de $4.000 a tener una deuda de $4.000 es fuerte. Es fuerte, me tocó, me pegó y ahí fue como un estado de tengo que seguir, o sea, tengo que seguir, aposté por esto, si bien empecé a tener otras fuentes para poder sopesar lo que debía, pero la meta era clara, o sea, en 5 meses tenía que pagar esa deuda, en 5 meses tenía que pagar esa deuda y, y la pagamos en 4. Hoy en día ya estamos en noviembre, se puede decir que ya no tengo deudas, pagamos lo que es el MAC, pagamos la deuda de la situación que ocurrió. Y es súper loco porque hace el mes pasado ya era la primera posición de la compañía y hoy en día, siendo 16 de noviembre, estamos con el objetivo claro de, de pasar de un equipo de 50 60 personas a 250.
Y yo agradezco porque todo esto, todo lo que me ocurrió, me sirvió para diferentes cosas. O sea, literalmente, si no puedes controlar lo poco, no vas a poder controlar algo mucho mayor. Antes yo era una persona súper, entre comillas, cuadrada, en donde no podía gastar más de lo que yo tenía. Y llegó un punto en donde, como no tenía nada, tenía que jugármela en el sentido de, tenía, porque tenía para, a veces no tenía dinero, chicos. O sea, no tenía dinero, tenía $5. Más encima tenía pareja. Para un hombre no obtener la posibilidad de invitar a tu pareja a un almuerzo o a invitarla fue como, te pegó en el ego. El ego en esos 3, 4 meses literalmente se me destruyó, así como... ah. Y claro, o sea, también agradezco a todas las personas que me pudieron ayudar. Mi pareja en ese entonces sabía que estaba por una situación financiera un poco complicada, nunca me exigió nada. Muchas veces ella fue la persona que me invitó a comer. También agradezco, aparte de mi línea de patrocinio, que también me bancó. Eh, pero es fuerte, chicos, o sea, tienes que pasar por estas situaciones para poder crecer. Y este podcast no es para incentivarte ni nada, sino es para poder hacerte conciencia de que en el proceso te va a enseñar lo que necesitas. Y yo entendí de que el proceso, todo esto me lo dio uno para forjarme, porque chicos, o sea, hoy en día te puedo decir, si lo que me ocurrió hace 4 meses no me rajó, en el sentido no me, no lo va a, no va a pasar ahora, no va a pasar. O sea, si hoy en día estás en una situación negativa, tómalo, agradécelo y dale. Sigue trabajando, sigue trabajando, sigue trabajando, sigue trabajando, sigue trabajando porque se va a dar, se va a dar. Y yo siempre le digo a mi equipo, no sé si sea el mejor cerrando, presentando, no sé si sea el mejor conectando, no sé si sea el mejor haciendo X cosas respecto a las habilidades del negocio, pero sí voy a ser la persona más persistente y disciplinada del negocio. Ahí nadie me va a ganar. Yo aún sigo construyéndome como persona, ya llevo hace 1 o 2 meses levantándome temprano, partimos a las 7, luego a las 6, ya hoy en día estamos levantándonos entre las 5 y las 5:30. Imagínense donde estamos ahora, aprovechando a hacer un podcast, la mayoría de la gente está durmiendo, pero yo voy a ser la persona que más trabaje, voy a ser la persona más persistente, voy a ser la persona que, como sea, lo va a lograr. Y voy a desarrollarme como persona, porque claramente todo lo que me pasó me sirvió para disminuir mi ego, para poder pedir ayuda, para poder controlar mejor mis finanzas. Si bien lo antes lo controlaba bien, ahora no, porque entendí de que para poder tener más, tengo que soltar, para tener más, tengo que literalmente desapegarme. Y eso es súper importante, desapégate, desapégate del resultado, desapégate del dinero, desapégate de todo. Y una vez que te desapegues, vas a tener la capacidad de cómo soltaste todo y tu mano está abierta, esta también está abierta, ¡pum! Agarrar más. Pero antes tienes que soltar, tienes que soltar, tienes que soltar, tienes que soltar. Así que nada, hoy en día estamos construyendo ya la tercera posición de la compañía, ya pasó todo eso, el 2025 lo tomé como un año de crecimiento, un año, o sea, sí, por el 2025 lo tomé como un año para forjarme y nada, yo agradezco mucho todo lo que ocurrió y nada, este podcast o este video netamente va a ser para las personas que quieran un poquito escuchar mi historia, cómo pude literalmente sobreponerme a una deuda, cómo pude generar un activo financiero teniendo una deuda de casi 4.000, casi $5.000 de dinero en deuda. Y se puede, se puede, se puede, se puede. Controla más tus finanzas, disminuye tus gastos, tus pasivos. Yo, gracias a Dios, no tenía auto, vendí el auto, vendí el auto, vendí la moto. Ese dinero no lo utilicé, lo tengo guardado para el día de mañana poder comprarme algo más. Pero, o sea, es parte del crecimiento. Es parte del crecimiento. Así que nada, creo que ya no sé cuántos minutos llevo acá, pero es un poquito de lo que me ocurrió hace un par de meses y es lo que hoy en día me ha hecho forjarme como la persona que soy hoy en día. Así que espero que tengas una buena jornada. Yo me despido de acá.
de este lugar maravilloso y siempre agradecido, agradecido de Dios, agradecido de la vida, agradecido de mis padres, agradecido de todas las personas que me han ayudado a poder construir la mejor versión de mí. Así que nada, que tengan un muy buen día, comparte este audio, este video a personas que creas que están pasando por un proceso con el cual parecido y nada, nos vemos en alguna parte del mundo.